Hola mis amigos, me alegra mucho estar nuevamente con ustedes para otro tema político. Recordemos que eso es unos programas político porque entendemos que la política es muy importante. En la política, pues política, no politiquería, política. O sea, es importante porque hay que leer mucho, conocer mucho, investigar muchísimo, saber de cifras, todo para ir mirando cómo está el rumbo del país. Eso es lo que está haciendo el partido Soy Feliz, el PSF, de la cual nosotros somos fundadores, y ahí aspiramos que ustedes, aspiramos no, esperamos, aspirar no es un verbo muy peligroso, y esperamos que le estemos aportando muchos temas importantes a la vida de todos ustedes. Bueno, estamos allí para que quede esto un documento, esto queda en YouTube, un documento para que lo que se habla es lo que está pasando en el país. Lo que se habla son cosas actualizadas, lo que está pasando y todo como se proyecta. Entonces, seguimos con ustedes conectados. Compártalo, denle me gusta, hágale, porque necesitamos que estos temas estén en YouTube muy bien rankeados. Necesitamos que estos temas que son serios, la gente los vea con gran interés. Entonces, Carlos, bienvenido. Bueno, gracias Henry, a todos nuestros seguidores en nuestro canal YouTube Henry Cárdenas Meneses Televisión. Sean bienvenidos y gracias por la opinión y los comentarios que puedan aportar ustedes a estos temas de actualidad. Continuamos con temas políticos y creemos que ustedes nos ayudarán a crecer, a duplicar, a multiplicar la información, igualmente a la suscripción de este importante canal, un medio alternativo e independiente para que ustedes también puedan hacer parte de esta dinámica de información tan importante en la actualidad. La internet, las redes sociales nos ponen en el día a día esa información tan importante de tenerlo minuto a minuto, hora a hora, día a día, y por lo tanto así se vaya la luz de pronto, el celular o aquellos medios tan importantes tecnológicos nos ayudan a que mantengamos informados sin estar pendientes muchas veces de otras situaciones externas. Así que ustedes hacen parte de esta dinámica y compartirlo sobre todo con la juventud, los jóvenes, las próximas generaciones, que es importante que también tengan un poco de conocimiento en estos temas políticos. Creemos que ha crecido la población en este conocimiento y esto debido a que pues se ha hablado en los últimos años la polarización, la división de todo lo que ha sucedido con la politiquería, los partidos políticos. Pues eso ha despertado el interés de los jóvenes y mucha gente que anteriormente no opinaba, no era críticos, y creemos que ha surgido, ha crecido, y eso es valioso. Así que por estos temas, con nuestro aporte, nuestro granito de arena, queremos con esta pedagogía ayudarles a crecer en ese conocimiento. Así que sean bienvenidos. Bueno, Henry, entonces la jugada del día hoy con el tema, ¿cuál es? La jugada del día hoy, hermano, es la jugada maestra. Hoy la jugada maestra. Hoy tenemos a unos protagonistas que es el pueblo. Entonces el pueblo está aquí abarrotado, expectante, porque el tema hoy es el salario mínimo. El pueblo y la clase trabajadora. Recuerde que el salario mínimo es el que ganan la gente, la que menos gana en Colombia, pues. Entonces nosotros vamos a darle luces a Petro, al ministro del Trabajo, a todos y a toda la gente, ustedes, para mirar cuál es nuestra propuesta de salario mínimo. Espero que no se vayan a asustar, es el tema, salario mínimo. Entonces tenemos un pueblo expectante, así, expectante, mirando acá, venga a ver cuánto será que me mejora las condiciones, me va a alcanzar, si me va a alcanzar para vivir,
para medio vivir, porque es medio vivir, que yo qué hago acá. Entonces la gente está así expectante, expectante. Y la clase empresarial, y la clase también. Empresarial está, no, ellos sí, como siempre, buscando ver cómo, pero digo empresarial grande, ¿no? Grandes, como los Gilinski, como las de la Lule, como los Santo Domingos, como los empresarios grandes, como los Char, toda esa gente que manejan el país, que tienen el 2% de la población, es el dueño del 99% del país. Esa gente es la que no permite que se le pague un salario mínimo justo a la clase trabajadora. Entonces, mire, el salario mínimo viene muy por debajo desde hace muchos años, muy por debajo. Por eso hay tanta pobreza, porque la verdad que el salario mínimo está por debajo de las expectativas del costo. Uno no sabe, uno dice, bueno, esa gente que gana el mínimo, ¿cómo es que se sostiene al tener 5 hijos, por ejemplo? 5 hijos. ¿Cómo hace esa gente? Uno dice, padre, ¿cómo hace esa gente si es la gente que más tiene hijos? 3, 2, mínimo 2 tienen. 2, 3 para arriba, 4, 5. A veces hasta 8. Entonces uno dice, bueno, ¿y esa gente cómo hace para los gastos? Para la comida, para los gastos diferentes. Y la verdad que son unos magos, unos tenaces para poder resistir ante un sueldo tan bajo como hay en Colombia. En Colombia los sueldos, uno de los sueldos más bajos es en Colombia, porque eso viene desde hace muchos años manejado por la clase empresarial, como dijo el ministro del Trabajo en una entrevista, dijo, es que los otros años en la mesa se ha definido el salario mínimo es como a favor de los empresarios. O bien, cuando yo digo empresario de este programa, estoy hablando de grandes empresarios, no de los pequeños, no, grandes empresarios, los que tienen, los que le sacan al pueblo la plata, y los impuestos y todo, eso. Entonces, él decía eso, decía que antes el que definía el salario mínimo eran los dueños de las empresas grandes, los empresarios, los de la Andi, los de Andi, todos estos sectores que tienen que traer. Y los sindicatos tenían que plegarse siempre a lo que dijeran ellos. Entonces siempre estaba casi por debajo de la inflación. Recordemos que la inflación tiene mucho que ver en el alza del salario mínimo, porque es lo que sube o baja los precios de los alimentos, de los vestidos, de todo lo que es la economía de un país. Entonces eso se suma después y se dice cuánto subió, cuánto bajó. En este momento estamos en 5.5 aproximadamente la inflación, en 5.5, y siempre fluctúa entre 3 y 4 puntos, decía el ministro del Trabajo cuando explicaba que fluctuaban, por ejemplo, si era de 5.5, pero escuche bien, a octubre, falta noviembre, falta diciembre, a octubre va en 5.6, y faltan los otros 2 meses, porque eso es a final de mes. Ahora a final de noviembre sabemos cuál es la inflación de noviembre, y a final de diciembre sí ya se proyecta, porque eso a 29 de diciembre 28 ya tiene que estar el salario mínimo ya por decreto, por la mesa que se arma con los sindicatos, con los empresarios, con los ministros de Agricultura, el ministro de Comercio, el ministro de el Trabajo. Bueno, entonces hay una mesa o temática donde ahí se tiene que concertar, una mesa de concertación. Pero siempre es en contra del pueblo. Hasta ahora que viene Petro al poder, es que se ha logrado sobrepasar la inflación más 4 puntos, más 3 puntos y pico. Entonces va más o menos fluctuando 2.7, 2.8, 3.5. Bien, eso es lo que pasa con el salario mínimo, pero siempre tenemos que pensar que el salario mínimo debe de estar enfocado a eso, a que no permitamos que los grandes empresarios siempre salgan con una temática de decir, ay, es que los pobres
los medianos empresarios se afectan. Ay, es que el tendero, ay, es que allí. No, los que se afectan son ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos empleados. Entonces, es como que viene al caso, ¿por qué al salario de los campesinos la Cabal y la Paloma Valencia y Álvaro Uribe se oponen a que se le pague como debe ser el salario de los campesinos? Porque ellos, la mayoría de ellos, de las empresas de ellos, es mano de obra campesina. Entonces, por eso es que le toman del pelo en las reformas, y la vez pasada no dejaron que ese punto de darle un salario digno a los campesinos, no dejaron que pasara. Se opusieron a todo, y ese es uno de los puntos que quedó nuevamente sacrificado. ¿Por qué? Porque Uribe, toda esa gallada que está en el Congreso, la mayoría tienen muchas haciendas, muchas empresas agrícolas, pecuarias. Entonces a ellos no les conviene que el campesino tenga un salario digno, sino que tenga un salario ahí como lo tiene hoy, que él no tiene igual de garantía que el salario de la persona de la parte urbana. Entonces, nosotros, miren, aquí yo traigo a colación, miren, la cartilla, porque es que tenía este señor, la cartillita este señor me humillaba mucho con la cartillita de él, y me tocó hacer. Mire, en este año, se copió. Copietas. Aquí yo tengo dos. Tengo una pequeña y una grande. Esta y es hoy para los poderosos. Ya. Hoy le tocamos que dije, no, hoy voy con mi cartilla, con mi libreta. Mire, este año 2025 el salario mínimo está en 1.423.500 pesos más 200 de transporte. Entonces estaríamos hablando de 1.623.500 más menos lo que le quitan, porque a ellos les quitan una parte de pensión, una parte de salud, aportes para fiscales, todo eso los quitan de acá. Pero yo, como es para un programa, pues lo hicimos como algo pedagógico de parte global, parte general. Entonces yo partí de 1.646.000 pesos, perdón, 1.623.500 pesos, perdón. ¿Cuál es mi propuesta? Se van a ir para atrás. Yo hice esta proyección. Bueno, voy a decirle a Condorito que está listo. Eso, aquí para plop, para que venga plop. Eso, mire, y esa gente está aquí pendiente, aquí que digo yo. Tranquilo, mis amigos, que faltó aquí, fuera el rey y el mal gobierno, fuera el rey y el mal gobierno, fuera la reina y el mal gobierno, fuera la reina y el mal gobierno. Están los reyes ahí, los reyesuelos. No solo los peones. Todos los peones ahí, los peones y los caballos. La clase poderosa da fuerza. Que da la clase que verdaderamente da riqueza a un país. La mano de obra. Sin la mano de obra no hay nada. Entonces yo le puse el 15%. Ese 15% a 1.600.000, no, 1.000.000 no, a 1.000.000, porque el otro es transporte. A 1.423.500 le puse el 15%. El 15%. Eso nos da 1.646.000, perdón, 1.637.025, imagínense. Con el 15%. 1.637.025, porque ¿sabe cuánto haría subirle el mínimo? Será subirle 213.525 pesos. Será subirle eso. Entonces, imagínese eso, subirle eso, 525 pesos, 223.525 pesos. Imagínese usted subirle eso a un mes, o sea que si usted divide esos 200.000 pesos más o menos al mes, en los 30 días, la subida es de casi 3.500 pesos día, ni para un transporte. Bueno, entonces fíjense que hablando del 15%, haciéndolo del 15%, que yo sé que el 15% no se lo aguantan los empresarios, no lo aguantan. Oh. Y luego entonces viene que el auxilio de transporte quedaría en 230, está en 200,
si le sube el 15% queda en 230.000 pesos. O sea que quedaría con un sueldo de 1.867.025 pesos, pero entre comillas. ¿Por qué? Porque los 230 de transporte no son para ellos. Es para ir al trabajo, volver, ir al trabajo, volver. Son cuatro buses. Pero yo que es poco, Henry. No, pero sí, pero digo, no, es que no alcanza. No alcanza porque es que a ellos 230 y a ellos les va mínimo, se les va. Vale aquí ni vale 2.700. Exacto, entonces a ellos mínimo sale a, ya le digo a cómo, entonces mínimo sale aquí el transporte, ya le digo el transporte cómo sale, 12.000 pesos diario mínimo, 12 sería 360.000 pesos. Fíjese que 12.000 pesos, 12 por 3, 36, 360.000 pesos. Entonces usted, como puede ver, tienen que completar el transporte, casi a 30.000 pesos. ¿Cuánto tienen que colocar ellos más del salario? Porque con lo que le pagan no alcanza a cubrir. Tienen que pagar 70.000 pesos más, o sea, sacar del salario 70.000 pesos. O sea que ellos solamente le quedan 1.567.000 pesos, le quedan de verdad. Pero, o menos, porque aquí no sacamos los parafiscales, ni sacamos nada de eso de la pensión, ni salud. Dividido en 30 días, mire lo que los tipos, el salario mínimo, cuánto deben gastarse diario. Les queda un diario de 52.233 pesos. Día. 52.000 pesos. Día. Entonces yo de ahí le saqué 30.000 pesos para la comida. Que un tipo que tenga mamá, papá, una familia que tenga mamá, papá y 2 hijos, para 30.000 pesos de ayuno, almuerzo y comida. ¿Duro o no creen que es duro? Por eso tienen que trabajar algunos, duro. Mínimo 2 en la familia. Sí, exacto. Por lo menos, porque con uno no alcanza. Y le queda 22.233 para transporte familiar. Porque alguna vez que otra la familia va al centro a hacer sus vueltas. Para el colegio del hijo, para darle lo del recreíto, para echarle algo que coma algo por allá, para la recreación, para los servicios, agua, luz, gas, y el arriendo. ¿Dónde queda el arriendo? Un arriendo mínimo vale por ahí 700.000 pesos ya. Sí, póngale 500, usted con 500 puede conseguir 500, sí, 500, 400, pero en una inclinato, ¿no? 400, tenaz. Entonces fíjense que yo quería hacer este ejercicio para demostrarle a los empresarios que dicen que es mucho, decirle que no es mucho. ¿Qué es lo que a mí me inquieta cuando el salario mínimo se sube mucho? ¿Por qué? Porque esto se sube después casi a 2.500.000 aproximadamente, pero porque viene lo de la prima, viene lo de lo que le pagan a las cesantías, interés a las cesantías. Entonces queda más o menos en 2.300.000 más o menos. Entonces, pero lo que me inquieta a mí sí es el tendero y la pequeña empresa. Eso sí me inquieta porque una empresa pequeña, sí, es cierto, pero pequeña, familiar, no alcanza a tener a pagar una subida de estas, eso sí es verdad. Entonces el gobierno sí debe de procurar a nivel nacional de hacer algo, pero si se sube a 15, si se sube a 10, no, en 10 sí queda bien, 10, 12, 11, 12. Digo, si se sube a 15, sí debe hacer algo como algo de subsidio o de apoyo a esa empresa que tenga máximo, diga usted, que tenga 3, 4 empleados, o sea, lo que se define una microempresa o a mi empresa, mejor dicho. Por ejemplo, una tienda,
Claro que las tiendas están diseñadas para que la atienda la misma familia, ¿no? Bueno, en la atiende la familia, es un núcleo familiar. Pero hay tiendas que se requieren de un empleado, que ya hay mucho movimiento. Entonces, por eso yo decía aquí que el 15% ya es mucho desmayado a decir, uy, ese tipo en qué está pensando. No, es que usted póngase a ver subsistir con 52.000 pesitos diarios. Imagine usted subsistir con eso tenaz, tenaz. O sea, en comida uno se va a cualquier cosa y son 20.000 pesos así nomás. O sea, el papel higiénico, no hay tantas crema dental. No. Nomás el baño, el jabón para lavar, jabón para bañarse. Tenaz. Eso es un acabose duro. De lo que dice Carlos es cierto. Por eso es que tienen que trabajar mínimo 2, 3 en la familia. Ayudarse porque con un salario mínimo no alcanza. No alcanza y para las pocholitas que, porque él también merece que o ella, el cumpleaños, así, que, porque también merece o ella también merece que pues que se le, que haga algún eventico o una reunión familiar, que se me dio a hacer un asado. No, hombre, ¿cómo? Entonces yo creo que el 15%, pero ríase de las cosas. Fíjense la contradicción tan tenaz que hay, Carlos. Que los sindicalistas, ahí viene que es cuando están pidiendo los sindicatos. Como el 10%. El 10%, imagínense. Los sindicatos están pidiendo el 10%. Cuando estaban con los otros ahí, con los otros pegaban de 15 y 16. Sí. Y ahora que están con Petro, que ya dijo que iba a ser una buena. Entonces ahí le quitan autoridad a Petro para subir, porque ya no puede subir más de lo que digan los sindicatos. Ya, porque dicen, el sindicato pide 10. Yo no sé por qué los sindicatos han pedido 10, tenían que haber pedido por lo menos 15, porque ustedes saben que les van bajando. Yo no sé qué pasa con los sindicatos, con los dirigentes sindicales, pues en este caso, ¿por qué le tiraron a 10? ¿Por qué si no es posible? Si ustedes ponen a mirar estos estudios que nosotros le hicimos a nivel global, se sabe que eso no es posible, que la gente siga viviendo en esos extremos tan bravos. Aquí el problema no es el salario mínimo, el problema es que unos pocos se quedan con toda la plata de los muchos. Ese es el lío, la falta de humanismo. Por ejemplo, un empresario que gane 4 billones de pesos al año, hombre, es para que el tipo esté de acuerdo con subirle el salario a los empleados. Hombre, gánese 2 billones. 2 billones. Estamos hablando de billones con B larga, que es mucha plata. Entonces, no, pero tienen que ganarse 8 billones, 10 billones. Si no ganan 15 billones, los titulares es pérdida este año en las empresas. Pérdida. Se van del país. ¿Por qué? Porque no ganaron sino 15 billones. No más. Esperaban ganar 20 billones. Entonces, perdieron 5 billones. Esa es la manipulación de la información que dan los medios tradicionales, los medios de ellos mismos. Este año perdimos. ¿Por qué? Porque no ganamos sino 5 billones. Y eso no estaba proyectado para 10 billones. Perdimos 5 billones. Y la gente se come cuento. Y salen los de la Harvard, los de los Ohio, los de la Yale, salen los doctores estos, economistas con tal laureados, saben mucho, y vienen a decir mentiras para justificar el concepto de los empresarios vendidos. Ahí está Duque, ¿no? ¿En dónde? ¿No es economistas? Uy, no. De Harvard. Vea, póngale cuidado. Estudios que dijo él que tenía. Yo compartí hoy compartí esto yo comparto cosas que me parecen muy bonitas, muy chévere en los grupos que tengo, porque resulta que hoy me encontré por Facebook una frase muy hermosa, donde plantea, mire que yo no la compartí aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no la compartí aquí? Donde plantean lógicamente que se plantea que la educación no estamos
educando, no estamos educando a la gente, no, la estamos adiestrando, que es diferente, adiestrando. Entonces, aquí estamos, aquí está, vea, póngale cuidado. Mire esta frase que yo la he dicho aquí muchas veces, pero con mis palabras. Con un tal Lewis. Lewis me copió. Lewis Escopietos. Oiga, Lewis me copió. Dice, la educación sin valores, por más útil que nos pueda parecer, solo hace del hombre un demonio más astuto. Y es lo que hace, eso es lo que está en la educación. La educación forma personajes para manipular la información que tienen y a través de los títulos que le crea la gente. Entonces, habla el economista, dicen allá en Blue Radio y en Caracol y la CN. El economista. Y arranca el economista y solamente dice mentiras. Coja la información y le tuerce el pescuezo y la pone al servicio del empresario grande. Entonces usted, cuando tenga algo de estudio, mire y verá, analice lo que dice la gente y verá que ellos se contradicen. Mire, encontré un tipo de esos, de los que salen cada rato por Caracol y RCN, que los tienen ahí de asesor de cabeceras, grandes economistas, hablando de que no podía subirse al 7% el aumento del salario mínimo de este año, o sea, 2026, que tenga que estar entre el 6.5 y el 7%. Y parte de una mentira, diciendo que la inflación está en el 5.1%. No es cierto. Cuando él dijo eso, ya sabíamos que la inflación a octubre estaba en 5.5. Y él lo tiene que saber. Pero para manipular, dijo 5.1, porque no es que él no sepa. Lo que pasa es que es un manipulador. Porque él dice 5.1 más 2.7.1 más 2.5, que es lo que siempre más o menos a través de los años fluctúa. Pero dijo de 6.5 a 7.5. Ahí está. Pero la inflación no fue la que dijo. Entonces, no es que desconozca eso, no. Es que yo con la información la manipulo, digo otras cosas y la pongo al servicio de mi amo, que ellos tienen amo. A pesar de tanto estudio, se parecen a un pastor alemán, que son inteligentes, manejan todo, pero tienen mi amo. Y van y le dice, amo mío, encadéneme. A eso le dice. Les gusta vivir encadenados, porque el que mantiene con mentiras, mantiene encadenado. He dicho, hermano. He dicho. Siga. Adelante. Lo dejo caliente. Va a tocar la cabeza a un trabajador. Uy, está caliente, está feliz, hermano. Dijo que no ha tomado el tinto. Dijo, ese es el defensor de la clase trabajadora y obrera. Ah, bueno. Bueno, he dicho. Inicio. Usted va a decir. Usted hasta ahora va a decir. Voy a decir. Importante que ese salario que mencionaba Henry de hace muchos años ha estado rezagado. No ha subido lo que debiera subir cada año. Hoy no, pues estaría por encima en este momento de alrededor de 2.500.000 pesos. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer a través de esta pedagogía, este programa, de ponerles a ustedes, sobre todo a la mayoría de la población, de hacerle abrir la mente, de los oídos, para que podamos entender un poquito más de estas cifras económicas. Es importante que nosotros tengamos una cifra mínima, entremos en el debate, en la discusión en familia, en cualquier situación, para no dejarnos, digamos, quedándonos con la información que nos dan los especialistas, que todos los años tratan de intimidar, de sugerir, de manipular, de mentir incluso, dando cifras así como mencionaba Henry, lo de la inflación del 5.1%. Entonces, este tema del salario mínimo, importante hablarlo y a través de nuestro medio alternativo, porque es que es ayudar a que podamos identificar cuál es la realidad de las cosas que
qué es lo que venimos padeciendo y hacia dónde vamos. Y creemos que lo que hemos padecido muchos años ha sido un rezago en ese salario mínimo por los gobiernos que han estado con complicidad de los politiqueros, con complicidad de los ministros de trabajo, con complicidad de los sindicalistas, que son los mayores, digamos, cómplices de que no hayan la clase trabajadora en años anteriores tenido mejores beneficios en el salario mínimo. Entonces aquí, como decía ayer una persona que comentaba de la salud, dije, uy, yo odio a los sindicalistas. ¿Y por qué? Dije, pues porque ellos son vendidos, ellos todos se negocian allá y nosotros los que estamos por fuera, la clase trabajadora, no tenemos esos beneficios que esperábamos, sino que ellos negocian y los beneficios los obtienen ellos. Entonces eso ha sucedido, eso es cierto. Entonces qué bueno que hubiera una clase sindicalista que estuviera a favor del pueblo, defendiendo los intereses, no estaríamos en estas condiciones. Si acaso algunas que hemos tenido últimamente, como la ministra anterior y el ministro Sanguino, han tenido, digamos, esa parte importante de defender, igualmente que el presidente del sindicato, el presidente Fabio Arias, que ha sido importante también en este trabajo de defender la clase trabajadora. Se necesita más compromiso, más responsabilidad de aquellos sujetos que tienen que ver con esa parte de defensa de la clase trabajadora a la hora de defender los intereses de la clase trabajadora para el aumento del salario mínimo. El salario mínimo comenzó con el gobierno de Petro en el año 2022 el 16%, luego en el 2023 el 12%, en el 24 el 9.5%. El presidente Petro dijo que iba a dar sorpresas, a darles un buen salario mínimo, y yo creo que él debe de expresar ese salario en cifras por encima, igual o por encima del 16%. Yo creería que debía cerrar eso. Sí, pero los sindicatos ahí. No, los sindicatos que decreten, porque él tiene la posibilidad de decretar y que los sindicatos sigan allá haciendo lo que tienen que hacer. No. Pero el presidente sí tiene que estar... Pero sí es un llamado a la dirigencia sindical. Pero sí el presidente tiene que parar, poner esa posición como debe ser vehemente. Porque es que, mire, los grandes economistas, los especialistas, no los que están en la oposición, los que son analistas políticos, los que son analistas económicos, que saben que ha crecido exponencialmente la economía, el crecimiento de la economía de nuestro país. Este año ha crecido alrededor todo el año el 2.3%. Y eso es importantísimo, por eso todos aquí han ganado, inclusive las utilidades son billonarias, las de las entidades financieras, las de los bancos, la cantidad de empresas, aquellas que generan tanto empleo como son los hipermercados, todas esas cadenas de supermercados han ganado cifras billonarias. Entonces, ¿por qué no compartir esas cifras billonarias, bajarle un poquito a esas cifras o a esas utilidades, compartiendo con la gente que está dando esa fuerza, ese espíritu con su mano trabajadora de entregarlo todo, pero que se mejoren la calidad de vida, mejores condiciones de vida a través del salario mínimo? Entonces yo sí creo que aquí, a través de nuestro programa y este llamado, es decirle a la clase trabajadora, a la clase gremial, es sensibilizar para que puedan tener más sentido humano, que eso es lo que nosotros aquí hemos profesado en nuestro partido político, el partido Soy Feliz, el PSF, Partido Soy Feliz, donde siempre hemos dicho que como partido Soy Feliz queremos que seamos más humanos. En ese sentido, queremos que esa parte de la economía, esa parte de lo que tiene que ver aumento de salario por parte de la clase, de todos los que se reúnen en esa mesa, como Henry expresaba, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo, Agricultura, el DANE, y todos estos representantes, inclusive los sindicatos, deben de concertar, pero también hacer un llamado a la clase gremial que se sensibilice, que abran una vez de vez en cuando y en este gobierno, porque es que aquí es más que todo
orgullo, politiquería de esta clase gremial que es la que representa ese 2% de la población y son los que manejan todo lo que es la parte económica, que por muchos años se han empoderado de la riqueza de grandes contrataciones. Algunos lo han hecho lícitamente, otros ilícitamente, pero tiene que ponerse la mano en el corazón y que a través de este gobierno que está haciendo tantos esfuerzos, que pues dejen la, digamos, la parte atrás de esa codicia que ha tenido por muchos años, que eres esa envidia, que se sensibilicen con este gobierno, con estas políticas de este gobierno, que lo está haciendo bien, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los grandes especialistas que saben de economía, saben que el país va muy bien, que ha mejorado la parte de generación de empleo, ha bajado también el desempleo, todo lo que es la parte de lo crecimiento económico ha sido mucho mejor que en años anteriores. Entonces, aquí es importante que este salario mínimo pueda al menos entrar en equilibrio con estos aumentos que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Importante porque anteriormente casi no se llegaba al 10%, siempre era por un dígito. Y esto lo que hace con este gobierno es como ayudar a balancear estos ingresos y por eso la economía ha crecido. Por eso es que la gente expresan en la calle cuando van. Yo escuchaba en noticias esta mañana en RTBC que le preguntaban o una presentadora de noticias hablaba que en la calle se veía cómo la gente, hay movilidad constante en todas partes, de cómo se mueven en los centros comerciales, esa economía está por todos los lados, se mueve, hay dinero circulante, hay esa parte importante que no había antes, entonces eso está a la vista y eso no lo pueden tapar los de la oposición, porque eso es lo que le hace creer a la gente que es que la economía va mal, que el desempleo, que es que la inflación, muchas cosas de esas. Entonces hay que ver la realidad y la realidad es esta, y cuando el salario mínimo está en esas condiciones altas y que el gobierno y el presidente Petro, que esta vez ha expresado que lo va a poner en lo más alto, creemos que eso es para el beneficio del país, de la economía del país, no solamente de la clase trabajadora, sino de todo el beneficio. Y aquí todos ganamos, la clase empresarial ha ganado, ha tenido grandes beneficios y eso es importante. Se habla también, el ministro Sanguino hablaba, lo escuchaba como es importante, y la OIT viene también respaldando lo que es el salario mínimo vital, que está contemplado en el artículo 53 de la Constitución, y que eso debe entrar en discusión en estas mesas de trabajo. Importante que lo hagan, porque de esta manera hay más capacidad de comprender este aspecto. También quiero resaltar la importancia que este gobierno ha tenido en poder reducir, digamos, y por eso la reforma laboral ha sido importante y el gobierno ha querido trabajar fuertemente y creemos que lo ha logrado cuando se ha formalizado a una comunidad tan importante, esa fuerza laboral que hay, que anteriormente no tenía esa capacidad económica, como es la trabajadora, los trabajadores domésticos, los aprendices del SENA, lo de las plataformas digitales, la madre comunitaria. Son alrededor de 2 millones de personas que van a entrar en esa era de formalización. Entonces hay que reconocer esto del gobierno en esta reforma laboral, que estas personas ya van a tener unos ingresos importantes, sobre todo estables, y que son a través de la reforma laboral que se ha dado este gran salto. Pero importante también destacar, Henry, hay una clase de mano de obra que son los emprendedores, los pequeños empresarios que trabajan por sí solos, los que están en la calle, los que venden, los que trabajan en el semáforo. Yo creo que el gobierno también debe darle la mano, entrar en ese paquete también, para que puedan tener también una estabilidad laboral, que puedan tener también su salud, su pensión, porque ellos están todavía olvidados. Entonces esa clase de fuerza de trabajadora independiente, por decirlo de esa manera, la que trabaja en la calle,
todavía no les llega esos beneficios. Entonces, pues ellos dicen, porque a veces cuando le entrevistan, ¿cuánto gana usted en el día vendiendo tal? No, que a mí me quedan 50, 60, 70 mil pesos. Entonces ahí la cuenta dice, bueno, si ganan 70 mil pesos, están ganando un promedio de 2 millones de pesos mensuales, tienen con qué pagar la pensión, tienen con qué pagar eso. Pero eso es plata que convierte plata a bolsillo. Y si uno va a mirar la calidad de vida de ellos, pues son condiciones de vida que están casi igual que aquellas personas que están dentro de este paquete, como es las trabajadoras domésticas, los de las plataformas digitales y la madre comunitaria. Entonces es importante que la reforma laboral llegue más allá con este tipo de personas que también hace falta. O sea, el presidente Gustavo Petro no lo ha hecho todo en esta parte de poder llegar a donde debe llegar para mejorar la condición de vida, la calidad de vida de muchos que todavía faltan para tener mejores condiciones en servicios públicos, en educación, en vivienda. La vivienda también ha estado muy rezagada. En ese sentido, yo pienso que la gente de la clase trabajadora debe de tener mucho mejor beneficios, y en eso pues se trabajó fuertemente en este gobierno, pero hace falta más para que puedan los siguientes gobiernos trabajar más en esa parte de darle vivienda a la clase trabajadora que tienen un mínimo, que no han podido tener vivienda, pero que lo puedan tener. He dicho, Henry. He dicho, muy bien. Bueno, muy bien. Mire, Carlos, eso, se lo ganó. Muy buen análisis. Mire, Carlos, es que yo quiero explicarle aquí a toda la gente. Hay un tema que escuchaba un manipulador que aparece en Blue Radio, Caracol, en FM con este Juan. Toda esa gente que es manipuladora. Porque sí son manipuladores. No, que no se ha hecho nada, que se ha hecho indicado a hacer con tanta gente en la informalidad. Petro no ha hecho nada con la informalidad. Vea, le voy a hacer una cosa. La persona que se enseña a ser informal, a estar en los semáforos, es gente que no le gusta tener un amo al lado. No le gusta que lo manden. Sí. Ellos ya son personas de esas personas que son libertarias y muy dignas, a pesar de que de pronto algunos sean viciosos, otros sea esto, lo que sea. Son muy libertarias, son más dignos que cualquiera. Y ellos no permiten que ninguno les diga levántese a esta hora. No, ellos se levantan a la hora que quieran. Y ya tienen un perfil de decir, cuando me haga 50.000 hasta ahí trabajo. Ellos se levantan 9 a 10 de la mañana, se van, trabajan, y así sea la 1 2, tienen los 50.000. Que madruga a las 4 de la mañana, por ejemplo, sí. Los que venden mazamorra. Es así. Entonces, esa gente, 4 de la mañana. Exacto, entonces esa gente tiene pero ellos no quieren jefes, no quieren cumplir horario, no quieren tener patrones. Y ellos a usted le pueden decir que le van, no, a ellos la plata no les interesa, lo que les interesa es su libertad, que nadie los esté presionando, que llegó a tal hora, que no se levantó. Mire, yo estoy ahí, Henry. Sí, bueno, bien. No, bien, estuve ahí y me salí porque no quería jefe, no quería que horarios, que me mandaran, la envidia que hay en las empresas. Exacto, sí. En fin, una cantidad yo también de últimas también he tenido la misma filosofía. Yo dejé eso como en el año 96. Sí, exacto. Entonces, salí, me abrí. Entonces es gente independiente. Por ejemplo, esa gente que usted ve por la tercera vendiendo cosas, o sea, ellos ya le encontraron cómo ganarse la plata rapidito. Y son unos magos para vender. Y para coger la plata, para coger la plata. Sí, magos claro. Para coger la plata. Magos para todo, o sea, para vender. Entonces, esas personas, yo hablaba con un lustraota, por ejemplo, yo hablaba con ellos. Hermano, venga, usted que levante, ¿no? Caí todos. No, para ahí tipo, venido para las 11 de la mañana, 10. 11 de la mañana. ¿Y a qué le va? No, a las 3. Yo después de las 3 no trabajo. 4 horas de trabajo. Sí, nomás. ¿Y con eso qué pasa? No, ahí me hago la plata. Hago para el día. Ahí hago para el día. Entonces, la gente se acostumbra a eso. ¿Cuál es el problema? Que la dificultad de ello es que, sí, lo que dice Carlos, es que la plata se vuelve de bolsillo. Pero si fueran organizados de decir, esto me lo gané hoy, voy a colocarlo aquí, me gano.
y me pago a final de mes, otro gallo cantaría, pero a ellos no les interesa eso. Ellos viven el día a día. Entonces es muy difícil pedirle, por ejemplo, el caso mío, ahí me han salido empleos. Pero yo ya me acostumbré a ser jefe de mí mismo así, no me paguen, no me paguen, lo que sea. Pero ya no, o sea, yo digo a la gente, no, me sirve, cuando un amigo mío me ofrece un empleo de gerente, le digo, no, mano, es que a mí me interesa su puesto, el de gerente. Ya, sencillo. Ya, entonces, no es por orgullo, no es por orgullo, sino por la dignidad de que usted muchas veces en esos empleos a usted le colocan un jefe que no sabe nada, mano. Un jefe que no sabe nada. Y el jefe que no sabe nada es el que está esperando que usted le haga todo para él presentárselo al otro jefe. Entonces, hay gente que se aguanta eso, gente como uno que no, porque el señor no sabe nada. Cuando un jefe que sepa harto, no, que sepa más que uno, no, bienvenido. Pero por lo general esos jefes son nombrados por politiquería, por amistad, no saben nada, entonces ahí viene el choque. Y ya uno sabe que hay mucha gente que le pasa eso, entonces prefiere hacer proyectos independientes. Entonces, eso le dijo el ministro a ese tipo que lo atacó. Le digo, no, lo que pasa es que nosotros vamos a incluir más de 2 millones de personas y por eso es que hay que tratar de que Iván Cepeda sea el presidente de Colombia, porque quedan muchas cosas por hacer de Petro, porque Petro no lo puede hacer todo en 4 años. Además de que Petro cometió un poco de errores, lógicamente errores de primerizo, Entonces lo que nosotros buscamos ahora es que ese proceso ahora se continúe, porque falta. Por ejemplo, hay un punto que es muy importante sacarlo adelante, que es el salario oficial para los trabajadores del campo, para los campesinos. Ese es un punto que hay que seguirle insistiendo en que los campesinos tengan un salario así como en la ciudad. Eso es importante. Pero no para los dueños de la finca. No, para los trabajadores. Los trabajadores. Claro, trabajadores. Por ejemplo, aquellos que cogen café, que les pagan como día 30.000 pesos. Pero hay gente en el café, es que en el campo es muy difícil porque hay gente que no le sirve el salario mínimo. Porque en el café hay gente que en cosecha se gana mucho, hay gente que coge café pero harto. Entonces esa gente en el día, por ejemplo, cuando en la finca de nosotros, que yo fui criado en una finca allí en Chapetón, pero conozco eso, había gente que se pagaba de día y había gente que no aceptaba de día. Entonces había un trabajador, el de día era el lento. Entonces es el que se usaba para traer la leña, para que llevara el almuerzo al tajo. ¿Sí entiendes? Entonces él sabía que no podía competir, entonces ya no págueme a mí el día. Pero el tipo que se cogía, en entonces eran galones. El tipo que se cogía hasta 20 galones y ganaba, diga usted, un diario por lo menos de 200.000 pesos. A precios hoy. Entonces, a él no le servía ese. Entonces, no. Entonces, así mismo viene, por ejemplo, en el campo se usan mucho los contratos de limpieza. Porque el tipo dice, no, si me pagan al día, no, yo hago porque yo cobro y en 2 días me hago ese trabajo. Entonces, pero hay gente que sí es lenta, hay gente que se necesita en la finca, que ese sí debe ser, que es el que lleva el bulto, es el que lleva el bulto, es el que no le paga. Entonces, quedan todavía. Entonces, fíjense que el salario mínimo, no se coman cuento que entre más alto, que si se sube, que va a haber más desempleo. Eso es falso. Ya se demostró que no. Que si se sube mucho el salario, que entonces se van las empresas. Falso. Ya se demostró que no. Que entonces el país va en la debacle. Mentira, el país se ha fortalecido. Y los empresarios, hay un empresario o dos en el país que ellos sí dicen que hay que pagarle bien al trabajador. Que si le paga bien al trabajador, el trabajador da todo de sí. Y hay gente que dice, nosotros le pagamos. La productividad es superior. Entonces nosotros le decimos, no, es que te demos alto, y el tipo les hace una fiesta a las berracas y de la utilidad al final de año, el tipo les da regalos, pero regalos costosos, buenos,
Una patinetica no, regalos, bueno, una lavadora, nevera. Henry, perdón, es que esa parte que usted toca es importante también. Crear conciencia, hay que sensibilizar a los empresarios, porque hay que dejar atrás ese esclavismo que han tenido algunos, que es esa avaricia, plata, 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 pero no son nada humanos con el tipo de gente que tienen, que le están generando esa fuerza de trabajo, le están generando dinero. Se deben de empezar también por la familia. Por ejemplo, un fin de año nuevo, Navidad, se debe tener en cuenta a los hijos de la familia. Bueno, les vamos a hacer una buena fiesta, les vamos a dar, que hagan el estudio, una valoración. Vamos a darle cuántos hijos, por cada hijo tanto valor, ¿sí? Y por eso hay unas empresas que funcionan como para ayudar a regular eso al trabajador, que funcionan las tales cooperativas o algo así como que pueden ahorrar dinero, y las empresas les dan unos aportes y unos beneficios tan importantes para que ellos puedan tener en esas fechas importantes de Navidad para los hijos y la familia. Entonces es importante sensibilizar a los empresarios en ese sentido. Exacto, entonces por ejemplo, y hay que copiar cosas. Por ejemplo, en el Japón ya está ahí previsto que el trabajador tiene al lado una cama. Y el trabajador puede ponerse a dormir ahí. Duerme. Y cuando está bien, sigue trabajando. Y ahí está la cama. A otro le dejan llevar las mascotas. Ahí está con su perro ahí. Y es una alta productividad. Entonces, en cambio hay patrones que tienen que estar ahí, la persona ahí, usted cómo matar el perro, usted cómo matar. Y lógicamente que hay que tener una educación de lado a lado. Entonces, un salario mínimo bueno, excelente, humano, hace que la economía se fortalezca, que la parte humana se fortalezca, que la seguridad también se fortalezca, porque chévere que la gente encuentre. Y hay que ser muy solidarios, demasiado. Por eso el partido Soy Feliz tiene esa concepción de la solidaridad humana, del humanismo, porque es que, por ejemplo, si usted dice yo me gané 4 billones de pesos, hombre, ¿usted por qué no se puede ganar 2 billones? Y el resto lo hace a la gente, vivienda, algo hace o empresas, o hace más empresas para más empleo, pero no, y nadie la coge ni es a los bancos, a los paraísos fiscales, ni siquiera banco acá, se va para los paraísos fiscales. Entonces, mientras la gente no piense así, que es el trabajo arduo que estamos haciendo en el partido Soy Feliz, es enseñarle a la gente a ser humanista y tener humanismo. Es decirle, hermano, pensemos en todos, pensemos en proyectos que a todos nos beneficien, a todos, a un combo de 3.000, 4.000, 5.000. Por ejemplo, el PCF está proyectado a apoyar a unos 5.000 personas en el país, 5.000. Si logramos nosotros ese cometido, ese objetivo, pues sí, la verdad que era. Bien, entonces esa es nuestra posición, que el salario mínimo debe ser para mí del 15%, no sé, pero ya lo justifiqué, ya les lo dije a Petro, se lo dije al ministro del Trabajo aquí, Carlos también tiene su justificación. Y para cerrar, me encanta esto de acá, tablero de ajedrez, porque resulta que mientras yo hablaba, los trabajadores cogieron acá a los reyes y reinas y las echaron a un lado aquí, y ellos se agruparon y están contentos porque dijeron, bien Henry, esa es la verdad. Y ahí están todos, ahí unos encima del otro, allá lo podemos ver. Entonces, este es el pueblo cuando ahí. Y no se preocupe cuando alguien no le agradezca, no se preocupe, porque en el pueblo hay masoquismo, lo que hemos hablado en el programa anterior, hay masoquismo, porque a la gente que le han quitado los extras, le han quitado el salario mínimo, no le sube, y sigue siendo uribista, sigue siendo vargallerista, sigue siendo de la U, sigue en todos los partidos, es un masoquista, ¿no? Si está todo 1, 2, 3, 4, debe estar en un partido que le garantice. Por ejemplo, hoy los campesinos, ¿con quién le están votando? Con el pacto histórico, con eso. ¿Por qué? Porque a sus hermanos campesinos le están dando la mano, así no le den la mano a ellos, que tengan finca, listo, pero están dando la mano a los hermanos campesinos. Y entonces dígame qué Oscar Barreto, dígame qué otro politiquero de eso se ha acordado el campesino. Nada.
para invitarlo a almorzar y darle una rellena y una morcilla y a veces un plato de lechón, a veces, y le dice al que hace el lechón, y le dice, échele más arroz y échele más tal. Más agua a la lechona, y ponga la aguada, póngale tal. Y ponga un cerdito de 2 arrobas para 200, 300 platos y úntelo ahí, échele aromatizante de lechona. Entonces la gente es tonta, la gente es tonta, se va a través de esta gente que no piensa sino en ellos nomás. Entonces, no señor, este país hay que cambiarlo. Muchas gracias, Carlos, ya me despido con este concepto importante, que programa tan bonito a través del tiempo, chévere, y aspiramos que usted también se despida como un vencedor, pero sin decir ajúa. No, no. Cuidado con eso. Ojo con la ajúa. Quieto ahí. No. ¿Será que pagó servicio? No sabe ni qué es pagar servicio. Bueno, importante que este país lo saquemos entre todos adelante, como ha venido con las políticas de este gobierno. Reiteramos que nosotros no somos petristas, no somos del pacto histórico, somos del partido Soy Feliz, pero somos amantes a la vida, el respeto a la vida, a los animales. Me gusta cuando la gente cuida, protege, defiende los animales, la naturaleza, y nosotros tenemos que tener esa idea clara, tener en la mente defensores de la vida, y eso es lo que ha sido el presidente Gustavo Petro, y por eso estamos ahí defendiendo. Tendrá muchos errores, ha tenido muchos errores, los que ha colocado en su gobierno, muchos de ellos han cometido errores, pero lo más importante es que ha hecho más que cualquier otro mandatario, que cualquier otro presidente, sobre todo a favor de la mayoría de la población colombiana. Los resultados se han visto, ustedes ven cómo donde va él, la mayoría de las personas salen, lo aplauden, lo apoyan en las plazas públicas, y son multitudes de gente que le expresan ese sentimiento de verdad, ese sentimiento que se sienten que las cosas les ha cambiado para muchos, en el campo, en la tierra, en fin. Y creemos que esa línea, ese comportamiento debe continuar con los otros próximos gobernantes que vayan a tener esa misma filosofía que ha generado el presidente Petro, y para allá podemos sacar adelante el país para que haya mejor paz. La paz absoluta, la paz verdadera, llega de esa manera cuando, sobre todo, este tema que estamos hablando, el salario mínimo, sea más humano, en el sentido que sea superior a la inflación, por lo menos en 5, 6, 7 puntos. Eso es un sentido humano, que sea en este caso para este año superior al 15%, y ese es el llamado que hacemos. Hacemos el llamado también a los empresarios para que se sensibilicen, que sean coherentes, que ayuden también a que esas fuentes de riqueza, esas grandes utilidades que están teniendo, las compartan, que al menos digan listo, hagan cuentas, digan listo, el salario mínimo nosotros podemos aportar tanto para que el salario sea justo, salario mínimo, o si no, que lo hagan a través de otros programas. Hay muchos programas y beneficios que pueden ayudar a sus trabajadores, por ejemplo, con el fondo de empleado. Yo cuando estuve trabajando con Fernando Henry, a propósito, allí había un fondo de empleado, no sé si todavía lo habrá, pero es una forma de poder de ayudarle a aliviar a la clase trabajadora, y la empresa le aportaba al año una especie de prima por tener ese fondo, y allí había muchas posibilidades que podía obtener el trabajador en vivienda, en educación, en compras para préstamos, en fin. Entonces todas las empresas deben hacer ese esfuerzo para mejorar la calidad de vida del trabajador, como lo decía Henry, que el trabajador hoy en día esté a la vanguardia de una mejor calidad de vida en su área de trabajo, que pueda tener su mascota, porque al tener su mascota mejora la productividad, y si tiene la mascota pues tiene que tener un lugar para ellos. Si de pronto el niño no se lo puede cuidar nadie, que pueda haber ahí en esa empresa una posibilidad para que el niño pueda estar ahí mientras el trabajador está haciendo su labor, su actividad. Eso es importante, ser más humanistas, y ese es el llamado que hacemos a los empresarios. Y por último, el llamado que hacemos es a la clase politiquera, que se desarme, que miren a ver cómo dejan de que otros tengan las posibilidades que ustedes las han tenido,
y me dirijo concretamente sobre todo a aquellos que están en el Banco de la República, aquellos que hacen los miembros del Banco de la República. El presidente Petro ya lo ha solicitado porque tiene que ver las tasas de interés que se bajen y no lo han bajado. Entonces allí lo que había es politiquería y no ha permitido a ese llamado que ha hecho el presidente Petro por varios meses atrás, que por favor le bajen las tasas de interés, porque eso ayuda a que la economía sea mucho mejor, el crecimiento económico sea mucho mejor, y eso ayuda inclusive a las grandes empresas. Entonces hay que desarmar esos espíritus, esos corazones de estos que están haciendo parte de esa junta directiva del Banco de la República, que han estado ahí por órdenes de sus caciques políticos. Yo pienso que se deben de marginar un poquito de esas órdenes y más bien estar más conscientes, más humanos, al llamado que hace el presidente Petro, que no es para él, es para la mayoría de la población colombiana y para todos, para el beneficio de la población colombiana. Entonces, ese es el llamado que hacemos. Así que muchas gracias. Entonces, a suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido con sus amigos, allegados y familiares. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, 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 chao. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.